comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Muy buenos días, les saludo en esta mañana, hoy en este jueves 19 de mayo del año 2022. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Esta es la primera emisión de centralfmequilibrio.com. Estamos llegando hasta ustedes a través de nuestro sitio y de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. A nombre de mi equipo de trabajo, les doy la bienvenida y, como siempre, aquí estamos puestos y listos para llevarles por un resumen por las noticias más importantes de hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, hay opiniones. Había programada una comisión que es la que se encarga de la organización de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que iría a ver al presidente de la República a Palacio Nacional. La comisión no era de uno, era de varios. Y el hecho es que porque Christopher Dodd aludió que le había dado COVID, no fue nadie. Y la reunión se hizo a través de Zoom con el presidente y con Marcelo. Ahí Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que en las próximas horas la Casa Blanca dará a conocer a México su respuesta sobre el planteamiento de invitar a la Cumbre de las Américas a todos los países del continente sin excepción, luego de participar en lo que no fue una reunión, sino que fue una, digamos, no presencial, sino una conferencia a la distancia entre López Obrador y el senador Dodd, asesor de Washington para la cumbre. El canciller dijo que ve interés de los Estados Unidos, lo dijo así. No tiene por qué haber una exclusión de nada. Chris Dodd dijo, bueno, tomo los datos de todo lo que se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta pues las próximas horas o el día de mañana. Entonces estamos a la expectativa de cuál va a ser su respuesta sobre los temas que acaba de comentar. No les podemos dar un tiempo, es una decisión de ellos, ¿verdad? Pero el objetivo del diálogo fue bueno. Interés, porque si no, no habría habido esta conversación. Yo la veo positiva, soy optimista y bueno, tenemos que ir dialogando. El diálogo es lo que hace la base de la diplomacia. Cada quien presenta su punto de vista, entonces ahí vamos. Ahí vamos, dice Ebrard. Dijo que López Obrador pidió a Christopher Dodd que transmita a Joe Biden una serie de reflexiones sobre la importancia histórica de hacer una cumbre en Estados Unidos en la que no se excluya a nadie por cualquier razón. Los dos presidentes tienen muy buena relación, ¿no? Y hay mucha afinidad ideológica en muchos temas. Todo lo que el presidente dice es, bueno, sería un hecho histórico que se haga una cumbre en Estados Unidos donde no se excluya a ningún país por ninguna razón. Tras de calificar como muy positivas las medidas anunciadas por Estados Unidos respecto a Cuba y Venezuela, el secretario de Relaciones Exteriores adelantó que durante la cumbre se impulsará un plan de acción sobre salud. Que no vuelva a suceder lo que nos pasó en la pandemia, como ustedes recordarán, o sea, el acceso a vacunas, el acceso a equipo médico, en fin, eso es una parte importante. Otra parte que tiene que ver con la recuperación económica y el bienestar en todo el continente, la movilidad laboral, ojo, sería la primera vez que se discute movilidad laboral en una cumbre de este tipo. Por cierto, que una de las corcholatas que tiene el presidente por Morena rumbo al 2024, o sea, Ebrard, fue increpado mientras daba una entrevista fuera de Palacio Nacional. Venía acompañado por Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México. Esto sobre la conversación entre López Obrador y Chris Dodd, senador de los Estados Unidos, acerca de esta cumbre tan comentada. ¡Embajador! Ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos hablar con el secretario. Los resultados de la reunión. Es que aquí les compite porque quieren. Préstame el chava. A ver, déjenme. ¿Ya nos vas a dejar hablar? Ya desahogaste tu sueldo. Pero acá no entra el audio. No entra, perdón. Ay, qué cosa tan... Bueno.
Eres un neoliberal, Ebrard, hablas cuando te conviene. Estamos con Claudia Sheinbaum, ella sí es antineoliberal. Fíjense los conceptos, ¿eh? Ya, y lo dice Marcelo, ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos hablar con los medios. No sé si se nota que están con Sheinbaum. ¿Qué cosas? Bueno, es lo que dice Marcelo. Andrés Manuel López Obrador dijo que sueña en que la Cumbre de las Américas sea una en la que todos los países estén reunidos. Consideró que de invitar a todas las naciones del continente, Joe Biden podría convertirse en el conductor de la nueva política hacia la región. Es el momento de inaugurar una etapa nueva en la relación de los países de nuestro continente, de nuestra América. Convertirse en el conductor de esta nueva política en América es el presidente Biden. Y ahí le lanza un puente de plata diciendo, no soy yo, eres tú. Tú eres el que va a cambiar la política. Fíjense, mientras que por un lado se hace el esfuerzo de que todos los países vayan por parte del presidente mexicano, Daniel Ortega Saavedra, el presidente de Nicaragua, dice que no tiene la intención de estar en esa cumbre. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa. Ir a esa cumbre es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse, ya sabemos de qué. Sí, esa cumbre no enaltece a nadie. ¿Quién lo viera y quién lo vio? Yo recuerdo cuando Daniel Ortega llegó a México la primera vez después de ganar la revolución sandinista. Era un hombre sencillo, era una persona que no tenía estos arranques. Autoridades electorales y organizaciones internacionales se unieron para enfrentar ataques, amenazas e iniciativas para controlar a los organismos electorales en algunos países de América Latina. En septiembre se va a realizar una cumbre global de la democracia electoral y previamente van a hacerse 3 foros regionales para señalar casos particulares y con ello tomar acciones. Expertos están preocupados por las descalificaciones y amenazas del presidente López Obrador y de su partido Morena en contra del INE. Además de criticar su propuesta de una reforma electoral, consideraron que México no es el único país en el que el autoritarismo quiere anteponerse a la democracia. Kevin Casas, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, dijo que hay fuerzas autoritarias que se empeñan en socavar la credibilidad y la legitimidad de organismos electorales, usando incluso de manera irresponsable y sin pruebas presuntos fraudes, así lo dijo. This is something that has become urgent and global. This is particularly concerning in Latin America. It's not in the mouth of the illuminated prophets, as popular as they are, where we're going to listen to the voice of the people, but in the humble ritual of counting each vote in a transparent, credible, and honest. Es una amenaza urgente y global particularmente grave en América Latina. No es en la boca de los profetas iluminados, por muy populares que sean, donde habremos de escuchar la voz del pueblo, sino en el humilde contar de cada sufragio transparente, creíble y honesto. Sin mencionar directamente a México, Román Jaques, el presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, lamentó el ataque feroz y las acciones perturbadoras como juicios políticos contra consejeros que están emprendiendo presidentes y partidos en el poder. Se refería a México, por supuesto. A lot of countries are trying to eliminate EMBs and hold elections within the political spheres. And this would, of course, be an awful blow for not only for Latin American democracy, but for Latin American society. Muchos países están tratando de eliminar las independencias y celebrar elecciones dentro de las esferas políticas. Y esto, por supuesto, sería un golpe terrible, no solamente para la democracia latinoamericana, sino también para toda la sociedad. Mientras, el presidente López Obrador garantizó continuidad, pero con cambio, de cara a la sucesión. Fíjense, estamos a la mitad del camino y la sucesión del 2024 es el tema. Sí. Muchas gracias. Sí, que vamos
a seguir y va a haber continuidad con cambio. Eso es lo que yo espero. Continuidad con cambio. Yo espero que continúe la transformación con otro presidente, hombre o mujer, y que sea el pueblo el que elija libremente. Alejandro Moreno, que es el presidente del PRI, anunció que presentará una denuncia en contra de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Morena por intromisión en el proceso electoral en curso. Refrenda su intención de competir por la presidencia de la República en el año 2024. Humberto Moreira, quien fuera gobernador de Coahuila, reapareció en Saltillo. Yo no escogí a mi cuñada, perdón. Yo escogí a mi esposa. Mi esposa me escogió a mí. Pero no, ni a los hermanos escoge uno, ¿no? Hidalgo, a ver, Hidalgo va a ganar Julio Menchaca. Que no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2-1. Un hombre honesto. Es lo que dice Humberto Moreira, luego que el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo impuso medidas cautelares a Marcelo Ebrard por haberle mostrado su apoyo a Julio Menchaca, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que figuras estelares de su partido seguirán acompañándolo en actos proselitistas. Pues es un derecho que contempla la Constitución, yo se los digo como abogado, y sí van a venir otros personajes, porque nosotros tenemos que presumir, tenemos mujeres y hombres que identificados con el movimiento, que podemos presumir y que son solidarios, y que son actores, mujeres y hombres importantes en la vida pública. Pese a que la inflación se aceleró hasta el 7.68% anual en abril y acumuló 6 meses por arriba del 7%, muy por encima del objetivo del Banco de México y de todos nosotros, ¿no? Esta no está fuera de control, según sostiene el vicegobernador Gerardo Esquivel. Explica que se encuentra en un rango razonable considerando factores internacionales, que está incluso por debajo de otros países que sufren los mismos choques luego de reunirse con integrantes de la Asociación de Bancos de México. En los primeros 4 meses del año, las pérdidas en los mercados de acciones y bonos también afectaron a los fondos que administran los ahorros para la jubilación de los trabajadores, con una baja en promedio del 5.1%. Fíjense, 5.1% de baja en sus fondos y un 7.68% en inflación. Esto te pone por más o menos un 13% de pérdida en tu capacidad del poder adquisitivo si tomas en cuenta, por supuesto, el ahorro. La inflación del empleo, la evolución del empleo en el primer cuatrimestre marca una tendencia de bajo dinamismo, de tal manera que para el cierre de este año se espera que se generen entre 500 y 600 mil empleos en México, pero quedarían todavía sin emplear entre 4 y 5 millones de personas. Esto por la fuerte cadena de desempleos que se generó una vez que desapareció la figura del outsourcing para el pago de las nóminas. Las quejas en contra de los seguros de gastos médicos mayores que incluyen cobertura de COVID reportaron un aumento anual del 28.2% de enero a abril. En el primer cuatrimestre hubo 777 reclamaciones contra este tipo de seguros ante la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Servicios Financieros. La estadounidense Talos Energy suspendió de forma temporal la búsqueda de un arbitraje contra México en medio de conversaciones de alto nivel sobre uno de los proyectos petroleros costa afuera más emblemáticos del país. Talos presentó en septiembre al gobierno mexicano notificaciones de disputa en función del TEMEC, un paso previo a la introducción de un reclamo de arbitraje internacional. Sigue la polémica, por supuesto, y Talos Energy está en el centro. La francesa Total Energies, en asociación con Duke Energy, construirá un parque eólico marino en las costas de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, por un valor de $160 millones. Fíjense, con $160 millones de inversión,
piensan darle energía eléctrica a unos 300,000 hogares en los Estados Unidos. Si nos ponemos a ver la inversión contra el beneficio, bueno, es enorme lo que ofrecen las energías renovables. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estados Unidos solicitó a México que investigue si a los trabajadores de una fábrica de autopartes de Panasonic se les negó sus derechos laborales, según dice la representante comercial de ese país, Katherine Tai. Es la tercera queja laboral de ese país bajo el TEMEC, a través de los mecanismos de respuesta rápida para tratar los problemas de derechos de los trabajadores en virtud del acuerdo. Katherine Tai quiere que México determine si a los empleados de la instalación en Reynosa, Tamaulipas, se les niegan los derechos de libre asociación y de negociación colectiva. Sigue habiendo esta práctica de estar con los grupos sindicales tradicionales sin dejar una apertura para que los trabajadores escojan al grupo sindical de su elección. Miércoles negro en Wall Street, los índices estadounidenses cerraron con pérdidas de alrededor del 4% ante el temor de los inversionistas para una recesión en los Estados Unidos, luego de que el presidente de Goldman Sachs dijera el día de ayer que Estados Unidos se acerca a eso, a una recesión, en una información que aquí les di el día de ayer. El Dow Jones cayó 3.57%, Standard & Poor's 4.04% y Nasdaq 4.73% luego de una racha positiva en días previos. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores declinó 2.11% luego de acumular 6 jornadas de alza consecutiva. En Europa los cierres también fueron negativos. El FTSE inglés retrocedió 1.07%, el DAX alemán 1.26%, el CAC 40 de los franceses se fue para abajo 1.2%. Con más personal y flexibilidad en trámites, entre otras medidas, el proceso de citas en el SAT, que actualmente atraviesa por una crisis, se podría agilizar hasta en un 50%, a decir de Luis Carlos Berber, presidente de la Comisión de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Maestros y alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, acusaron a que el CONACYT y la Secretaría de Hacienda mantienen a la institución en una asfixia financiera. Es lo que el CIDE sigue siendo una piedra en el zapato para que se podría arreglar tan fácil. Pero, en fin, para la administración del presidente de la República. Un grupo de controladores de tránsito aéreo en México ingresó al Centro de Capacitación y trabaja desde el 2019 los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, el CENEAM, a pesar de haber reprobado exámenes de admisión. En una auditoría realizada en el año pasado al proceso de selección de aspirantes, el órgano interno de control del CENEAM encontró en una muestra de 106 expedientes irregularidades en el 26%. Fueron 28 aspirantes con anomalías, de las que 14 permanecen actualmente en sus puestos, es decir, gente que no está calificada para operar, lo que tampoco está dando muchas muestras de seguridad. Aunque a nivel internacional se estima como normal que se den entre 1 y 3 abortos de aterrizaje por cada 1,000 operaciones, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que se operan aproximadamente 900 vuelos diarios, la cifra es mucho mayor. El miércoles, en solo 10 horas, hubo 7 aterrizajes frustrados, según un ejercicio del periódico Reforma. Las idas al aire se han vuelto peligrosamente comunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El miércoles hubo 7 de estas maniobras en las que ya casi sobre la pista un avión de Aeroméxico aborta el aterrizaje y se vuelve a ir al cielo. Dios nos libre de una tragedia, dijo un usuario el momento en que pudo aterrizar. Fue su primera reflexión. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, dice que recibieron un jalón de orejas por querer cobrar las verificaciones físico-mecánicas planteadas en la norma oficial NOM 236, criticada el día de anteayer, por el presidente de la República, que dijo, quieren bolsear a la gente y no me preguntan. Bueno, dijo, no preguntan. Claro, está hablando de él, cuando se toman medidas como estas. Y entonces Tatiana acepta el jalón de orejas del presidente así.
No en vano nos jalaron las orejas de que por qué andamos queriendo cobrar, que no es, está equivocado el tema, no somos nosotros quienes estaríamos cobrando. Que acabe la especulación y sobre todo no solamente que acabe la especulación, sino también que le entiendan porque no le entienden a lo que dijeron que era, que no es y que quién sabe si será. Sí se entendió, ¿verdad? Digo, me imagino que sí se habrá entendido. No le entienden a lo que dijeron que era, que no es y quién sabe si será. Eso sí que... En la Ciudad de México, desde el 2020, los taxis cumplen con la revisión físico-mecánica que pide la NOM 236, una medida que ha funcionado como un esquema piloto. Cada año las unidades pagan 563 pesos por una revisión que dura 10 minutos sin contar el tiempo de espera, según dice Luis Salinas, director operativo de Maja México, una empresa alemana dedicada a la venta de equipos de inspección vehicular que participó en la elaboración de esta norma. Ahora, no van a pasar la norma porque el presidente dice que bolsean a los individuos que tienen sus vehículos y que tendrían que pagar por algo que, dice, no me habían consultado. A 5 años de que la ley de accesibilidad de la Ciudad de México fuera aprobada, la evaluación de sus objetivos y avances está detenida ante la falta de un reglamento sobre esta legislación. La diputada Gabriela Salido, presidente de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, explicó que uno de los mecanismos contemplados por la ley creada para garantizar el libre acceso y tránsito de personas que viven con discapacidad motriz es la emisión de certificados de accesibilidad para empresas y dependencias públicas que deberán ser registradas mediante un censo. Tras la polémica por los doctores cubanos, que sigue, el presidente de México anunció que el próximo martes dará a conocer plazas disponibles en el Seguro Social y luego se quedó así como dudando, ¿cómo se llama el otro? Pues el ISSSTE. Yo les aseguro que no sabe lo que ISSSTE quiere decir, pero en fin, ofreció a médicos mexicanos la contratación inmediata con mejores sueldos. No dijo ni de dónde va a salir el dinero, ni en qué momento se le ocurrió el asunto, ni cómo esto viene a ser una reacción hacia lo que los médicos se quejaron, los médicos mexicanos, de que hay aproximadamente 50,000 médicos mexicanos que en este momento no tienen una plaza después de haber estudiado 8, 9 y 10 años, una carrera de medicina y ahora con una especialidad, pues no saben a dónde ir. Con el compromiso de contratación de inmediato. A todos los médicos. Con los mejores sueldos. Se queda pensando unas lagunas mentales tremendas, porque se ha de haber puesto a pensar, ¿y de dónde va a sacar la lana? Bueno, ya lo vemos, tengo ahí una bolsa de la que puedo disponer. Con la leyenda, ayer éramos héroes, hoy somos desempleados. Personal de salud del Seguro Social de Tabasco se manifestó afuera de Palacio Nacional para exigir que el presidente cumpla su promesa y se les renueven sus contratos de prestación de servicios. El gobierno de la Ciudad de México evalúa ya 4 casos de una nueva cepa de hepatitis infantil aguda que, según investigaciones, podría tratarse de una secuela de la pandemia por el COVID. Hay, luego de que da el COVID, una serie de secuelas y la hepatitis aguda en niños, estamos hablando de entre 1 y 8 años de edad, las más, digamos, sintomáticas, pudieran ser una secuela que ya empieza a dar más casos en el país. Son pocos casos, digamos, que están en estudio, 4, solamente de esta hepatitis aguda de origen desconocido, que en algunas publicaciones internacionales se ha vinculado a que puede ser una variante post-COVID, ¿no? Una consecuencia post-COVID, pero no han identificado la etiología claramente. Quiero decirles que el arqueólogo mexicano, me da muchísimo gusto desde aquí mandarte un abrazo a mi querido Eduardo Matos Moctezuma, fundador del proyecto Templo Mayor. Entre numerosas contribuciones en su campo de estudio, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. Reunido en Oviedo, en España, este 18 de mayo, ayer,
El jurado destacó las excepcionales cualidades científicas de Matos, especialmente por propiciar el diálogo contemporáneo con culturas prehispánicas. Exaltó su inteligencia científica, su capacidad de divulgación y compromiso social que sirven de inspiración a las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos. Eduardo Matos ha sido la viva estampa de la interpretación moderna de un entorno, de un contexto en el que se vivió en culturas precolombinas. Las vive, las experimenta, las transmite, las siente. Eduardo Matos, desde esta tribuna, todo mi respeto, mi admiración y cariño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las revisiones migratorias que el gobierno federal pudiera aplicar en cualquier lugar del país, distinto a los puntos de tránsito internacional de personas. 4 votos contra 1, la primera sala de la Corte falló en contra de artículos el 97 y el 98 de la Ley de Migración del 2011 que facultan al Instituto Nacional de Migración para ejecutar este tipo de revisiones aleatorias en cualquier lugar y momento. Los más de 100,000 desaparecidos en México obedecen a que ahora sí se buscan y antes no. Le preguntaban al presidente de la República por qué ha habido 100,000 desaparecidos desde que empezó la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del presidente Calderón hasta la fecha, y que en lo que va de su administración, a la mitad del camino, él solito lleva 31,000 de esas desapariciones. Esta fue la respuesta que dijo el presidente. Pues está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas. Habría que preguntarle a Dan Augusto López, ¿no?, que se la pasa haciendo proselitismo a favor de candidatos de Morena, si realmente él está dedicado a buscar desaparecidos. Es la mentira y luego la otra mentira y la mentira y la mentira con una práctica normal en un ejercicio de gobierno. Un elemento de la Guardia Nacional fue acusado por una mujer de haberla violado en las instalaciones de la corporación en el Aeropuerto Internacional Abraham González, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado informó que realiza investigaciones sobre este caso. El sacerdote de la Arquidiócesis de Tijuana, José Guadalupe Rivas Saldaña, 58 años, fue asesinado junto con otro hombre en un domicilio en Tecate, en Baja California, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado. Tanto el cuerpo del presbítero como el de la segunda víctima tenían huellas de violencia, lesiones en la cabeza, entre otras. Las autoridades no han identificado al segundo cuerpo, pues su rostro está desfigurado por los golpes. La Fiscalía General de la República pidió vinculación a proceso para un asesor financiero y 3 abogados por presuntamente haber extorsionado a Juan Collado por encargo del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa. El Consejo de la Judicatura Federal concentrará ante solo 2 o 3 jueces los amparos que impugnan la prisión preventiva justificada para fijar lineamientos y reglas claras que impidan seguir abusando de esta figura en la que se mete a una persona a la cárcel, se le tiene durante muchos años y después se dice, híjole, pues nos equivocamos, perdón. Habla Arturo Saldívar, el empleado en la Suprema Corte del presidente de México. Este tema obviamente va a tener un impacto nacional. Para que después se vaya a algún tribunal colegiado de circuito o incluso lo atraiga a la primera sala de la Corte y se establezcan estos lineamientos que den certeza, claridad y que espero logren terminar con el abuso de la prisión preventiva en México. Volvió a salir el tema de cuando el presidente de México se bajó a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. Y ante esto dijo que nada pierde con haberla saludado. Lo dijo de esta manera. Estoy tranquilo con mi conciencia. Mi tribunal, sí, es mi conciencia. Pues me bajé, ¿sí?, y fui donde estaba ella a saludarla y ya. Y
¿Qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada. Nada, 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 nada. Nada. No pierde nada el presidente. Quiero decirles que el Chapo Guzmán condujo o ejecutó por su propia cuenta unos 3,000 homicidios. 3,000. ¿Saben ustedes quién fue la fuente de inspiración del Chapo Guzmán? Su mamá. Ahora, el presidente de la República se bajó a saludar a la mamá del Chapo en calidad de presidente de México, no en calidad de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que el presidente dice, ¿qué pierdo? No, espérame, no es lo que tú pierdas, es lo que pierde la investidura presidencial. Yo me quiero imaginar a Vladimir Putin bajándose del coche para saludar al líder de la mafia rusa. ¿Qué pierde? Pues mira, las pandillas salvadoreñas mataron a 87 personas en el país a finales de marzo en respuesta a que el gobierno del presidente Bukele rompió acuerdos que alcanzaron, según revela el diario digital El Faro. La Mara Salvatrucha 13 dijo que ejecutó a las personas, la mayoría sin relación con el crimen, en represalia a lo que consideró una traición a las negociaciones que sostenía con el gobierno de ese presidente. Autoridades de salud de los Estados Unidos advirtieron que 1/3 de los norteamericanos vive en áreas donde el peligro de infección por COVID es tan alto que deberán usar cubrebocas en espacios públicos cerrados y recurrir a pruebas diagnosticadas, independiente de que haya o no un mandato al respecto. We urge local leaders to encourage the use of prevention strategies like masking in public indoor settings and increasing access to testing and to treatment. Rochelle Walensky habla de que urge a los líderes de estas comunidades a que se tomen acciones preventivas con estrategias como usar la mascarilla en los lugares cerrados e incrementar los exámenes médicos para las personas que pudieran tener alguna forma de contagio. Vamos a hacer no había yo visto metido a Portugal en un conflicto internacional en lo que llevo en mi carrera, nunca. Ahora, 5 diplomáticos de la Embajada de Portugal en Moscú fueron declaradas personas non grata por el gobierno del presidente Putin, porque 10 diplomáticos rusos fueron declarados non gratos en Lisboa. No se había visto una cosa así. Y esto preocupa por lo potencial que puede ser el que el conflicto ucraniano-ruso se multiplique. Finlandia, Suecia y ahora Portugal. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. El lunes pasado, el presidente de México anunció que el miércoles, o sea ayer, iba a recibir una comisión encargada de la organización de la Cumbre de las Américas, en la que estaban, entre otros, un integrante importante como es Christopher Dodd, un senador de los Estados Unidos que ha tenido una larga data de muchas negociaciones en muchos escenarios, en muchas partes del mundo. Resultó que Christopher Dodd dio positivo en COVID, eso fue lo que reportó. Pero yo me imagino que cuando hay una comisión integrada, se puede decir Christopher Dodd no va, pero la comisión integrada para visitar a un presidente de un país podría haber perfectamente llegado a Palacio Nacional, haber negociado directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiones que están relacionadas con algo que impacta al presidente mexicano y también al presidente de los Estados Unidos, cuando el presidente de México está invitando a que o se le da curso a todos los países de América para que vayan a la cumbre o él no va. Lo que ha traído como resultado que otros presidentes o posiciones diplomáticas de otros países en América Latina digan lo mismo, que no irían si no van todos los invitados, todos los, digamos, concitados a esta Junta Continental. Se cambió el formato, pero de una hora para otra. Todavía el martes el presidente decía que iba a haber esta comisión que lo visitaría y el miércoles se anuncia que en lugar de que hubiera llegado digamos, el comité que se había formado para visitar al presidente, se hizo un Zoom.
Bueno, yo les quiero decir que una relación de negocios normales en el mundo, cuando tú tienes un caso de alguien que tiene COVID y va a visitar a alguien con quien hay que negociar, pues va a la comisión que va a la negociación y el que tiene COVID se queda en su casa y pudiera ser que desde su casa tuviera alguna intervención por Zoom. Pero la reunión física no se hubiera evitado. Se los voy a poner de otra manera. Vamos a pensar que hubiera habido una comisión igual para visitar al presidente Biden para una reunión de la Cumbre de las Américas en cualquier parte de América, que no fuera Estados Unidos. Y que uno de los miembros tuviera COVID. ¿Qué hubiera pasado con la reunión? Sencillo, hubiera ido el comité organizador de la reunión a la Casa Blanca y el que hubiera tenido COVID, pues hubiera estado en la distancia. No fue así. Y sobre todo con la premura con la que se organizó todo esto de hacer un Zoom, pienso que hubo un desdén, es mi punto de vista, que hubo un desdén porque pudo haberse dado una reunión física con uno a distancia, que era Dodd, pero el resto de los integrantes de la Comisión para la Organización de la Cumbre de las Américas debió haber hecho el esfuerzo para visitar al presidente físicamente en Palacio Nacional, como lo anunciado. Y no fue así. O sea, puedo ver qué fue lo que pasó en esa comisión. Vamos a tomar el pretexto de que Dodd tiene COVID para no ir. Y, dice Marcelo Ebrard, fue una reunión cordial en la que en las próximas horas o tal vez el día de mañana, o sea hoy, se podrá dar una respuesta de Washington a la solicitud de México de invitar a todos los países del continente americano a la reunión del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en California. Pero, pues es un asunto que solamente tiene que decidir el presidente de los Estados Unidos. Ahora, en lo que platicamos, ya el presidente de Nicaragua anoche dijo, Daniel Ortega, nosotros háganle como quiera, no vamos a la reunión de la Cumbre de las Américas porque nos llenamos de... Y dejó un espacio que lo podemos llenar con lo que sea. Ante la disyuntiva de la Casa Blanca de invitar o no, si llegaras a coincidir con el presidente de México, vamos a invitar a todos, aunque sean dictadores, aunque sean autócratas, aunque sean represores, aunque no respeten los derechos humanos de sus gobernados, como sea, vamos a invitar a todos. Daniel Ortega ya dio la pauta, aunque me inviten no voy. Y si aunque me inviten no voy, luego habla Maduro y luego habla Díaz-Canel, entonces pareciera como si el panorama estuviera claro. No sé cuál vaya a ser la respuesta de la Casa Blanca. No me imagino que pudiera ceder ante una presión en la que lo que marca el presidente López Obrador es que las políticas sobre cumbres cimeras en el continente americano tienen que ver con una larga data de una hegemonía impuesta desde los Estados Unidos y que ese modelo ya caducó, que me imagino que hay cosas en la vida que no caducan. Y una de las cosas en la vida que no caducan es el principio por salvaguardar a la democracia en un país. Es el principio por respetar los derechos del hombre en un país. Es el principio de no oprimir a los pueblos que son gobernados por sátrapas en un país. Y, bueno, queda una pregunta que te hago a ti. ¿Tú invitarías a cenar a tu casa a Nicolás Maduro? ¿Tú invitarías a hacer lo mismo a Daniel Ortega o a Miguel Díaz-Canel? Tú tendrás tu opinión. El presidente de México tiene otra. Joe Biden tiene otra. Pero entre todos, ya sea Washington, México o el continente americano o el mundo, vamos a ser permisivos con las autocracias, con las dictaduras,
con la represión hacia pueblos de parte de gobiernos, por más justificaciones históricas que haya. Pienso que la respuesta de Estados Unidos fue: no voy a invitar a nadie que represente un gobierno autoritario. Y esto marcará la ausencia del presidente mexicano. Y si marca la ausencia del presidente de México a la Cumbre de las Américas, ergo, es un reconocimiento de que él es de la misma clase de aquellos que no serán invitados. Es lo que pienso. Veremos si el tiempo me da o me quita la razón. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tenemos que enfrentar una realidad y en México hay muchas desapariciones forzadas. Gente que sale de un lugar, por lo general toma una carretera o se va a algún lado y se le deja de ver. El problema, aparte de ser ese, es que se hacen los reportes necesarios para que se busque a la persona desaparecida y las autoridades, que pueden ser o la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales o los gobernantes, pareciera como si no tuvieran una capacidad de reacción ante el problema que se nos presenta. Desde que empezó la guerra en contra del narcotráfico en el tiempo del presidente Calderón hasta la fecha, ha habido más de 100,000 desapariciones. Y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido 31,000 de las 100,000, es decir, en la mitad de un mandato se podría pronosticar, haciendo una extrapolación, que para el mandato completo pudiera haber en México, en la administración del presidente López Obrador, unas 63,000, 64,000 desapariciones forzadas. Que esto llevaría la cifra a más de 140,000 en la administración Calderón, la administración de el presidente Peña y la administración del presidente López Obrador. Pero lo desesperante de todo esto es la falta de capacidad de una respuesta inmediata del lado de un gobierno al que se le reportan desapariciones y no hay manera en que en sus investigaciones, presuntas investigaciones, hay una solución. Es decir, de los 100,000 desaparecidos, no hay un solo reporte de un recuperado. Y cuando ha habido la recuperación es no de una persona, sino del cuerpo de lo que fue una persona, sin que haya en ello tampoco ningún culpable. Sabiendo que, por supuesto, si hay una desaparición, tiene que haber una causa, tiene que haber una razón por la que esto sea, y tiene que haber un causante de la desaparición. Y estos causantes simplemente no se presentan, no hay. Entonces son 100,000 desaparecidos sin una sola explicación y sin un solo caso resuelto que haya llevado a alguien ante la justicia por haber causado esa desaparición. Nadie. 100,000 personas. Son 10 estadios Azteca llenos de personas no, es un estadio Azteca lleno de personas que ya no están. 100,000. 100,000 personas. Que si lo vemos en función de los grandes problemas nacionales que tenemos, en función de la falta de gobernabilidad en un país, nos damos cuenta que el proceso se ha venido deteriorando y cada vez nos salen cifras mayores y por ende más preocupantes. Y en ello ha habido de todo. Gente absolutamente inocente, gente ligada con la política, gente ligada con alguna actividad comercial, gente ligada hasta con la misma delincuencia, en enfrentamientos que acaban en eso, en desapariciones, y al rato nos encontramos con fosas clandestinas, haciendo que este país, México, tenga el mayor número de fosas clandestinas reportadas dentro de todos los países del orbe. Por un problema que si hablo de él, ustedes pudieran pensar, bueno, Pedro, ya sabemos que hay desapariciones forzadas en el país, cuéntame otra cosa. Pero hay por ahí una frase que dice que es mucho más desgastante una guerra soterrada que una guerra a cielo abierto.
En una guerra a cielo abierto, inmediatamente te das cuenta de la relación causa-efecto. En una guerra soterrada, no. Y lo que estamos experimentando en México es una guerra soterrada que lleva mucho tiempo. Es decir, es, visto de otra manera, una aparente paz. Hemos visto los últimos reportes. Claudia Sheinbaum dijo el día de ayer que la Ciudad de México era una de las ciudades más seguras y comparó a la Ciudad de México con otras ciudades como para darnos un consuelo de que en la Ciudad de México no hay tantos problemas como en otras partes del mundo. Hay estados de la República que gobiernos en otras partes del mundo recomiendan no visitar de México. Y hay lugares en la República Mexicana que son controlados y gobernados por narcotraficantes, en un problema creciente que no se toma como una variable de la vida política de México y que tendría que ser la más importante, porque eso es lo que tenemos que resolver. Que tenemos una guerra que nos ha causado muchísimos muertos, muchísimos. Muertos, desaparecidos que obviamente ya no están, y por saber que ya no están, lo más probable es que también estén muertos. Y una de las razones por las que el presidente López Obrador llegó al poder fue justamente porque él decía que él buscaría a los desaparecidos y que propiciaría el que el fenómeno también desapareciera, tomando como argumento los 43 de Ayotzinapa. Los 43 de Ayotzinapa. ¿En dónde se ha avanzado con los 43 de Ayotzinapa? Ha habido una serie de reuniones en las que, bueno, ya hasta los padres de los de Ayotzinapa están agraviados con el presidente por la sarta de mentiras y de promesas no cumplidas en una administración que, no lo dudo, junto con las anteriores, a mí me ha tocado reportar desapariciones de personas que conozco en la administración, por ejemplo, del presidente Enrique Peña Nieto, y ante nuestras solicitudes, no solamente no hubo resultados, tampoco hubo siquiera una respuesta oficial de que se hubiera hecho el intento por encontrar a alguien. Pareciera como si el tema no existiera, o lo que es peor, pareciera como si no importara. Así vemos las cosas desde aquí. Son 100,000 personas. La cantidad es creciente. Y la respuesta ayer del presidente fue: hoy reportan más desapariciones porque nosotros sí los buscamos. Gobernación no se dedica más que a eso. Bueno, pues vamos a aceptárselo como bueno, aunque el resultado sea nulo. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Voy con Adriana Braniff, que nos tiene información internacional desde Austin, Texas, en los Estados Unidos. Mi querida Adriana, como siempre, te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro. Muy buenos días. Sí, todavía estamos por acá, por la capital de Texas, la capital mundial de la música en vivo. Austin, una ciudad bellísima, para hablar de temas internacionales. Y lo que quiero platicarte hoy es que Joe Biden va a hacer una gira a Asia. Eso es importante. Va a salir mañana. Después de estar enfocado, ya sabemos, por meses en el único tema de la agenda internacional podemos decir, los últimos 3 meses, que fue Ucrania, pues está haciendo su primer viaje a Asia. ¿Va a qué? Va a tranquilizar a sus aliados para decirles que aún está comprometido ¿a qué? A encabezar esta coalición frente a China, porque lo ha dicho Joe Biden, que China es su principal competidor global. Y sí lo es, así lo ha dicho Joe Biden. La guerra en Ucrania pues va a estar ahí por mucho tiempo. Así ya lo ha dicho Joe Biden. Con otras palabras, siéntense porque esto va para largo. Y la agenda internacional de Joe Biden pues tiene que seguir adelante. Eso es lo que está pasando. Y va a dar este mensaje Joe Biden en esta gira de que puede enfrentar muchos frentes al mismo tiempo. Ahora sí que el multitasker presidencial, ¿no? Multitasker, puede hacer todo esto. ¿Cuál es la agenda de Joe Biden? Se va 5 días a Asia, va a llegar mañana a Corea del Sur, va a entrevistarse con el nuevo presidente que hay ahí, va a hablar, por supuesto, de su vecino del norte, que es Kim Jong-un, el Rocketman, ese que le mandaba cartas de amor
a Donald Trump y que está haciendo pruebas con misiles. Se va a tocar ese tema y a eso va también el presidente Biden. Después también se va a entrevistar con el primer ministro de Japón y después va a haber una cumbre del Quad, como le llaman. El Quad es un grupo, una alianza que tiene Estados Unidos con Australia, con India y con Japón, y es para enfrentar pues el ascenso de China. China, ya sabemos, mientras tanto, se da la noticia de que ya está negociando la compra de petróleo a Rusia para aliviar las finanzas que están en números rojos de Vladimir Putin. Vladimir Putin está urgente, ansioso de dinero, por supuesto, tiene todas estas medidas que le impiden pues ganar dinero, y Xi Jinping quiere aprovechar esta urgencia de Vladimir Putin y la posibilidad, claro, de comprar el petróleo a muy buen precio, barato, de oferta, el precio del petróleo ruso que ya nos está comprando en Europa. Y Europa, por lo pronto, pues sí se está preparando para un veto al petróleo ruso, un embargo petrolero global que no ha pasado todavía, pero es algo que vamos a ver en los próximos meses, Pedro. Pues sí, lo vamos a ver en los próximos. Oye, ¿qué te pareció la declaración del presidente George Bush que dijo: la guerra en Irak es un problema oprobioso que trae muchas reacciones? Estaba refiriéndose a Ucrania y se le fue esa pifia. Como que últimamente ha habido muchas de esas, ¿no?, en la vida política de los Estados Unidos. Pues sí, ya la edad a veces ya traiciona. Vemos que le ha pasado a Joe Biden, que le ha pasado a nuestro propio presidente, aunque él dice que no son deslices. Pero sí, fue muy simpático para algunos, para otros no. El desliz de George Bush cuando habló del desastre de la guerra de Irak, cuando él mismo la patrocinó y cuando es su principal crítica a lo largo de los años. Al principio le dio muchos votos, su popularidad estaba al 90%, nunca antes visto, pero a lo largo del tiempo vimos que pues, fue una guerra que él habló de las armas de expansión masiva, o como se dicen estas armas, que realmente nunca se encontraron. Y entonces critica su propia guerra en un desliz, por supuesto. Algunos dijeron, no nos da risa, porque pues a todo el mundo le dio risa, ¿verdad?, el desliz. Pero muchos otros dijeron, no nos da risa porque sí, ahí murieron tantos soldados norteamericanos. Aquí en Estados Unidos, Pedro, todos tienen algún pariente, algún familiar que estuvo en la guerra de Irak. Así es que a muchos no les dio risa este desliz, por supuesto que no, para nada. Oye, Pedro, y antes nada más de irnos, fíjate que Jill Biden también va a estar de viajera. Jill Biden va, ¿a dónde crees? A Sudamérica. Pero no crees que va a Cuba, ni a Nicaragua, ni a, ¿cuál es el otro país editor? Ni a Venezuela. Ni a Venezuela. Ella va a Panamá y va a Costa Rica. Y va previo a la cumbre que ya está en puerta, que es la Cumbre de las Américas, que ya todo el mundo sabe porque ha sido el tema por meses ahí en México. Va seguramente a dar este mensaje de que hay un compromiso con la democracia, con los que quedan democráticos en Latinoamérica, y por supuesto en este viaje, mientras que en México, bien lo dices en tu pregunta, ya no nos ven ni nos oyen, porque ya no llegó la delegación que iba a oír las necesidades del presidente sobre que acudan estos dictadores que no va a visitar Jill a la Cumbre de las Américas. Sí, yo hubiera pensado, lógico, pues a Christopher Dodd le dio COVID, órale, pero la comisión completa no ir a Palacio Nacional se me hizo en donde está el desaire. Como diría Cantinflas, si es Cantinflas, ¿no?, que decía, ahí está el detalle. Ahí está, era Cantinflas, por supuesto que sí. Ahí está. Mi querido Mario Moreno pendiente, Reyes. Pedro, de toda esta gira. Muy bien. Te mando un abrazo, mi querida Adriana, y que tengas un buen día. Tú también, Pedro. Saludos. Gracias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En nuestro país se vulneran muchísimo los derechos de las mujeres. Derechos a vivir una vida en paz, a tener un trabajo, a estar bien, a tener un nivel de bienestar, a tener una oportunidad para salir en la vida airosa. Hay muchas familias mexicanas cuya jefe de familia es una mujer. Y pareciera como si a veces sobre muchos de sus problemas hubiera oídos sordos. Ha habido el día de ayer una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional de solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres el que se liberen recursos para los refugios hacia la mujer víctimas de la violencia. Uno de sus promotores es Montserrat Arcos, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, a quien saludo esta mañana. Montserrat, ¿cómo estás?
Gracias, Pedro. Con el gusto de saludarte. Lamento que sea para este tema que tanto nos lastima a las mujeres mexicanas. Pero se da constantemente esta reflexión sobre qué es lo que tenemos que hacer para salir de estos temas de problemas de género en el siglo XXI, Montserrat. En el siglo XXI tendríamos que tener esto superado, ¿no? La verdad es que es muy triste. En los últimos 2 años, tú sabes que los delitos de violencia por razón de género han incrementado dramáticamente. En los últimos 2 años incluso hemos tenido más de 2,000 feminicidios, Pedro. Y es lamentable, muy lamentable, porque las y los diputados aprobamos para este ejercicio presupuestal los recursos necesarios para la Red Nacional de Refugios y a la fecha, mes de mayo, casi junio, estos recursos no han llegado. Primero porque estaban en la Secretaría de Bienestar, ahora porque se pasaron a CONAVIN, primero porque no había lineamientos, ahora porque no se han hecho los convenios, y bueno, lo que pasa es que cada día que este dinero no llega a la Red Nacional de Refugios para atender a las mujeres víctimas de violencia por razón de género, pues muchas de ellas pierden la oportunidad de salir de su espacio de violencia, pero sobre todo muchas de ellas lamentablemente pierden hasta la vida, Pedro. Sí, pierden hasta la vida en condiciones, bueno, tremendamente complicadas, porque pareciera como si hubiera habido sordos ante este tipo de problemas que se repiten y se repiten y se repiten. Ahora, independientemente de asumir una posición extrema, que pues todo lo extremo a veces no es recomendable, desde el punto de vista práctico, lo que tenemos que encontrar es una forma de convivencia en el que le podamos garantizar a la mujer el que haya respeto a su género, respeto a su condición en casos de embarazo, respeto. Hombre, desaparecen las estancias infantiles y le quitan tantas oportunidades a las mujeres en México por la falta de capacidad para resolver su propia problemática familiar y poder trabajar. Son cosas que ya no deberían de ser y que estamos cada vez perdiendo más espacios en lugar de ganarlos. Así es, Pedro. Desde el año 2018 para acá, año con año en el presupuesto de egresos de la Federación, las mujeres hemos vivido otro tipo de violencia, que es una violencia presupuestal. Programas que ya se habían consolidado han ido desapareciendo, Pedro, y los que por reclamo de la sociedad, como fue en el caso del 2019, cuando el gobierno anunció retirar estos apoyos para la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, pues la sociedad y los colectivos feministas se levantaron, entonces el gobierno dijo, lo vamos a dejar, pero lo dejan en estas condiciones. Pasa casi la mitad del año y no lo entregan. Los lineamientos cada vez son más estrictos, entonces te estoy hablando que en el año 2022 teníamos 104 refugios y en el año 2020, teníamos 104 refugios y hoy solamente tenemos 75 que al mes de mayo, casi junio del año 2022, con presupuesto asignado por parte de las y los diputados, todavía no tienen manera de operar. Entonces, bueno, pues todo esto pasa también porque si no se aplica la ley, si lo que se establece no sucede como debería de suceder para el correcto funcionamiento de las dependencias, que aún siguen vivas dentro del presupuesto de egresos de la Federación, pues como decimos siempre, ¿no? Todo aquello que no lleva presupuesto es pura demagogia, Pedro. Claro, por supuesto que sí. Ahora fíjate la cifra, ¿no? De cada 100 mujeres, 44 sufre alguna forma de violencia. Y a veces pienso, por infortunio, que la cifra pudiera ser mayor. Digamos, esto es lo que se tiene levantado en consenso, pero hay mucha violencia ejercida en la mujer que no se reporta. Y pienso que... Perdón, Pedro, y en muchos de los casos es como cuando decimos, a la fecha van 3,000 feminicidios en lo que va del sexenio, o 2,000 prácticamente en los últimos 2 años. Estamos hablando de 1,000 por año registrados, Pedro. Imagínate todos aquellos que por alguna argucia legal la Procuración de Justicia no determina que sea feminicidio, no lo cataloga como feminicidio, pues evidentemente hay mayor número. Es como cuando decimos, hay 10 feminicidios al día, y yo he escuchado a constitucionalistas conocedoras del tema como Patti Olamendi decir que no son 10, que son 12 feminicidios diarios. Tampoco tenemos clara la cantidad. Lo que sí sabemos es que hay un incremento de la violencia contra las mujeres en este país y mucho de ello pasa porque quien gobierna hace a un lado la voz de las mujeres
los programas a favor de las mujeres simplemente desaparecen, y porque cuando hay un caso de feminicidio, en muchas de las situaciones de los estados o de las instancias, lo que hacen es catalogarlo, hasta, ha sido lamentable, pero hasta temas de suicidio han aludido con tal de no aseverar o no afirmar que es un feminicidio. Esto es muy triste y no puede seguir pasando en México, y nosotras como diputadas y como diputados, pues si ponemos un presupuesto en un programa, debemos de exigir que este presupuesto se entregue. Por eso este punto de acuerdo, mi querido Pedro, que presenté ante la Comisión Permanente. Pues yo espero, Montserrat, que nuestra sociedad evolucione, que entendamos todos la absoluta importancia de la mujer como quien conserva a nuestra sociedad y como quien impulsa. Yo creo que se ha habido en México impulso hacia cambios sustantivos en nuestra vida común. Son ustedes, son las mujeres. Nosotros como hombres hemos tenido una posición un tanto estática en estos últimos tiempos. La mujer no. La mujer es mucho más echada para adelante, sale adelante con las cosas, es mucho más sensata, mucho más sincera, dice las cosas como son, y yo pienso que para la mujer lo menos es respeto, es admiración por ser un género que nos da a todos estabilidad y amor, mi querida Montserrat, y amor, que es lo que nosotros tenemos que reciprocarle a todas. Te mando un abrazo, te agradezco tu presencia. Qué bonito vestido traes. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera simplemente cerrar dándote la razón completamente y diciendo algo que decía María Elena Chapa, una feminista connotada. Ella simplemente decía que las mujeres y los hombres, las mujeres no queremos ni más ni menos. Entre mujeres y hombres sencillamente debemos de ser iguales, y eso es lo que necesitamos para que nuestra sociedad avance. Gracias, Pedro, que estés muy bien, y gracias por la chulada del vestido. ¿Qué es yucateco? ¿Es oaxaqueño? No, ¿de dónde es chapaneco. Chapaneco, está precioso. Bueno, y también somos complementarios, Montserrat, somos complementarios. No, yo no promuevo un feminismo radical y no va por ahí. Creo que por alguna razón somos un complemento y solamente en igualdad de circunstancias podemos avanzar juntos. Te mando un abrazo con mi cariño, Montserrat. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias, buenos días. Montserrat Arcos, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. La mujer debe ser el centro de la atención de la sociedad mexicana, y no lo es. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas, AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a la hora central, decir que en las próximas horas la Casa Blanca dará a conocer a México su respuesta sobre el planteamiento de invitar a la Cumbre de las Américas a todos los países del continente, según informa el canciller Marcelo Ebrard, el que es nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Ebrard, una de las llamadas corcholatas de Morena rumbo al 2024, fue increpado. Le gritaron que están con Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él contestó: espero que esto justifique tu salario, haciéndole ver a los que hablaban por Claudia Sheinbaum que eran acarreados. El presidente López Obrador dice que sueña con que la Cumbre de las Américas una a todos los países del continente. Daniel Ortega, por su lado, pues ya no fue tan unitario, porque como presidente de Nicaragua dice que no tiene la más mínima intención de acudir a la cita de las Américas en suelo yanqui. Autoridades electorales y organizaciones internacionales se unieron para enfrentar ataques, amenazas e iniciativas para controlar a organismos electorales. Hay señalamientos directos e indirectos en contra del presidente López Obrador. López Obrador garantizó continuidad, pero con cambio de cara a la sucesión del 2024. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anuncia que presentará una denuncia en contra de Marcelo y de Claudia y de los gobernadores de Morena por intromisión en el proceso electoral en curso. Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, reapareció, externó su deseo que Carolina Villano, esposa de su hermano, pierda 2-1 en la elección de Hidalgo.
Julio Menchaca, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, anunció que figuras estelares de su partido seguirán acompañándolo en actos proselitistas en el estado. Pese a que la inflación se aceleró a 7.68% anual y acumuló 6 meses por arriba del 7% por encima del objetivo del Banco de México, esta no está fuera de control, según sostiene el subgobernador Gerardo Esquivel. ¿No está fuera de control la inflación? ¡Ah, caray! ¡Qué buena declaración! En los primeros 4 meses del año, la jubilación de trabajadores registró una baja en promedio de 5.1% según la Bolsa Mexicana de Valores. La evolución del empleo en el primer cuatrimestre marca tendencia de bajo dinamismo. Para el cierre de este año se espera que se generen entre 500 y 600 mil empleos en el país, y esto dejará sin trabajo a entre 4 y 6 millones de personas. Las quejas contra los seguros de gastos médicos mayores que incluyen cobertura por COVID reportan un aumento anual del 28.2%. La empresa estadounidense Talos Energy suspendió de manera temporal la búsqueda de un arbitraje contra México en medio de conversaciones de alto nivel. La francesa Total Energies, en asociación con Duke Energy, la norteamericana, construirá un parque eólico marino en las costas de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, por un valor de $160 millones para darle electricidad a 300,000 hogares en los Estados Unidos. Estados Unidos solicitó a México que investigue si los trabajadores de una fábrica de autopartes de Panasonic les negaron sus derechos laborales de escoger a un sindicato y no al que se les asigne, según una carta elevada por Catherine Tai, la representante comercial de ese país, ante el TEMEC. Con más personal y flexibilidad en trámites, entre otras medidas, el proceso de citas del SAT, que actualmente atraviesa una crisis, se puede agilizar hasta en un 50%, según dice el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Maestros y alumnos del CIDE acusan al CONACYT. No evolucionan los problemas. Ahora vuelven a acusar al CONACYT y a Hacienda de que mantienen a la institución en una asfixia financiera. Nadie mete la mano por el CIDE. Un grupo de controladores de tránsito aéreo en México ingresó al Centro de Capacitación y trabaja desde el 2019 en el CENEAM, a pesar de haber reprobado exámenes de admisión, según se da en una auditoría. El miércoles, en solo 10 horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo 7 aterrizajes frustrados, cuando lo normal en el mundo es de 1 a 3 para 1,000 aterrizajes en promedio. Dios nos libre de una tragedia, fue lo que dijo un usuario cuando bajó del avión, una vez que su aparato, el aparato en el que venía, tuvo que tomar otra vez el vuelo cuando estaba a punto de tocar tierra. Los sobrecargos de la aerolínea Transportes Aéreos Regionales TAR iniciaron un paro de labores en contra de las malas condiciones en las que operan. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, señaló que recibieron un jalón de orejas, ya saben de quién, por querer cobrar las verificaciones físico-mecánicas planteadas en la norma 236. En la Ciudad de México, desde el 2020, los taxis cumplen con la revisión físico-mecánica que pide esta NOM 236, medida que ha funcionado como un esquema piloto. A 5 años de que la ley de accesibilidad en la Ciudad de México fuera aprobada, la evaluación de sus objetivos y avances está detenida ante la falta de un reglamento sobre esta legislación. López Obrador ahora anuncia que para el próximo martes dará a conocer plazas disponibles en el Seguro Social y en el ISSSTE, con esto tratando de matizar la contratación de médicos cubanos que, como ustedes saben, ha propiciado un agravio tremendo dentro de grupos, asociaciones y grupos de especialistas en diferentes áreas de la medicina mexicanas. Y ahora les ofrece chamba cuando se llenó la red de protestas de muchos médicos. Son más de 50,000 que no tienen chamba en nuestro país. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos, fundador del proyecto Templo Mayor, entre numerosas contribuciones en su campo de estudio, acaba de ser, y me da un enorme gusto, galardonado con el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022. Desde aquí, Eduardo querido, te mandamos nuestra felicitación y reconocimiento por ser uno de los arqueólogos más distinguidos en el mundo mexicano. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El 5 de junio va a haber elecciones en 6 estados de la República y esto trae un agravio tremendo en la sesión de ayer en la Comisión Permanente, y Roberto José Pacheco, que nos
informa Roberto José. Buenos días. Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto, buenos días. A menos de un mes, exactamente 24 días para las elecciones en 6 estados. Ayer en la comisión permanente, la mayoría de Morena y aliados pues miden fuerzas con la oposición. Ambos bandos cruzan las acusaciones y descalificaciones por las elecciones que se van a llevar a cabo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Y todo ello para renovar gobernaturas el próximo 5 de junio. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, ella en su participación, mi estimado Pedro, defiende primero a la UNAM de las críticas y acoso del oficialismo, pero también afirma y advierte que Morena perderá estas elecciones. Así lo justifica, escuchemos. Sin duda, Morena va a perder las elecciones. Y va a perder porque son corruptos. Y va a perder porque son ignorantes. Pero sobre todo, van a perder porque son un narcogobierno. Pero la respuesta fue rápida por parte de la bancada de Morena en voz de la legisladora Lucy Mesa. Ella argumenta que nadie va a frenar, nadie va a detener a este movimiento de la Cuarta Transformación, que dice ha calado hondo y fuerte entre la población. Esta fue la postura de la morenista. Es más que evidente que el pueblo está cansado de los gobiernos del PRI y del PAN, quienes solo han erosionado los intereses de los gobernados. Hoy van en alianza en varios estados del país, pero ni juntos ni revueltos van a poder vencer al movimiento que es del pueblo y para el pueblo. Bueno, la decisión la tendrán los electores, Pedro, el próximo 5 de junio, aunque las encuestas parece que se van tornando difícil para la oposición, pero bueno, la última palabra la tendrán los electores. Y te comento que en esta sesión semanal de la permanente, la bancada de Movimiento Ciudadano propone la comparecencia de San Juana Martínez Montemayor. ¿Quién es ella? Bueno, la directora de Notimex, que es la agencia de noticias del Estado mexicano, según esto, para que explique la situación de una empresa que lleva ya más de 800 días de huelga. Bueno, realmente esto es algo inverosímil. Escuchemos lo que dice el senador Noé Castañón. Los integrantes de la huelga han señalado que la directora de Notimex ha erogado más de 400 millones de pesos correspondientes a los presupuestos de 2020, 2021 y lo que va del 2022, sin que se traduzca en el envío de servicios informativos, tales como notas, reportajes, fotografías, documentales, entre otros. Bueno, aquí este asunto, mi estimado Pedro, realmente es inverosímil lo que está pasando. Bueno, y todo ello porque no hay voluntad del inquilino de Palacio Nacional para que se resuelva esta situación. Pedro. Pues desde que empezó la administración de López Obrador, Notimex se ha venido al piso y no ha habido nadie, nada que diga nada. Es la agencia oficial de noticias del país por tantos años y bueno, pues así están las cosas. Gracias, querido Roberto José Pacheco, gracias y buenos días. Hasta luego, mi estimado Pedro, buen día. Gracias, hermano, buenos días. Estoy en comunicación con Olga Lidia Rivera, que desde el 100.5 en Radio Mensajera, en Ciudad Valles, nos habla de un tema que a muchos hoy ya empieza a impactar, que es el tema de la sequía. Y te saludo, Olga Lidia, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte, Pedro. Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio que hoy nos escucha. Desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosina te saludamos. Y bueno, decirte que mientras el prolongado estiaje se cierne en la mayor parte del país, la Huasteca Potosina se agobia por temperaturas arriba de 40 grados, las que se cuentan entre las más altas del llegado incluso a los 45, con una sensación de 52. Las consecuencias, por supuesto, para la agricultura son terribles. Hoy te voy a platicar del cultivo del lichi, esa fruta exótica traída de China, en cuya producción nacional la Huasteca Potosina ocupa la tercera posición. Seguramente tú la conoces, sin embargo, los productores locales este año están viendo las de Caín, ya que las condiciones climáticas han aplazado la cosecha del fruto, causando pues enormes pérdidas.
El lichi representa una importante derrama económica y genera empleos temporales entre cortadores, despitadores, seleccionadores y además de personas de empaque y embarque, lo cual no será costeable este año por más mejorar el precio en el mercado. La producción cayó, Pedro, en un 50% comparada con el año anterior, que también fue baja comparada con temporadas anteriores. Además, este año no será posible cubrir la demanda de exportación de la fruta que se envía a países como Estados Unidos y Japón, donde es muy apreciada. El lichi es una fruta de azúcar, proteínas y representa un alimento ideal para los niños en periodo de crecimiento y para las personas mayores. En contraste, los ingenios azucareros de esta parte de la región están a un paso de romper récord de cosecha de caña de azúcar después de superar zafras verdaderamente deplorables como la del 2019, en la que prácticamente se perdió el 50% del cultivo, que en esta zona abarca 100,000 hectáreas. En la zona operan 4 ingenios y que este año, a pesar de las condiciones que han superado el 1,000,000 de toneladas de la gramínea, situándose además entre los primeros lugares de producción a nivel nacional. Debemos recordar que a pesar del boom turístico que experimenta la Huasteca, la caña de azúcar representa el 70% de la economía regional, lo que la convierte en el motor número 1 de la misma. Pedro, pues esta es la información. A esta hora de la mañana pues está registrándose una temperatura de 26 grados centígrados. Mucho calor en nuestra Huasteca y pues bueno, no hay aún todavía en esta semana que está por concluir de pronósticos de lluvia. Este es mi reporte. Muy buenos días. Me da mucho gusto verte, Olga Lidia. Te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, mucho gusto. Muy buenos días. Gracias, buenos días. En el 100.5 en Radio Mensajera, en Ciudad Valles, en la puerta de la Huasteca. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Ingeniero. Ingeniero, ¿verdad? Pedro, sí, pues este ingeniero. ¿Cómo está usted? Sí, es que por lo general siempre te dicen licenciado. Sí, no, pero en su caso es ingeniero. Ingeniero. ¿Cómo le va, mi querido? ¿Cómo le va a usted? Oye, pues voy a pesar de un discurso conciliador de López Obrador. Creo que tenemos que estar de acuerdo que es un porro, es un agitador social, es, como le dicen en las peleas, un jalapelos. Porque todo lo que ha hecho en su carrera política, a pesar de decir que lucha a favor de las guerras justas y de los pobres y todo esto de la fraternidad y el humanismo, López Obrador es un porro. Es un hombre que va, busca, agita, pero no deja tras de sí ningún tipo de aprendizaje. Vamos a poner el ejemplo. Digo, porque hay N cantidad de ellos. Pero ahora que estamos hablando de lo de la Cumbre de las Américas, dime cuál es el objetivo del presidente. Aparte de no estar conforme. Hay que estar conforme con dividir al país, porque ya lo hizo. Ahora lo que busca es dividir a América Latina. Tomar un liderazgo ¿de qué? A pesar de que el presidente ha hecho reiterados esfuerzos para que se incluya las dictaduras en esta reunión internacional, ya los dictadores a los que está defendiendo ya salieron a decir que no van a ir. Que independientemente si les llega la invitación, así se las lleve el propio presidente de los Estados Unidos, no van a ir. Entonces Daniel Ortega dice, yo no voy, no me interesa. Cuba, no voy, no me interesa. Nicaragua, no voy, no me interesa. Ahora Guatemala, no voy, no me interesa. Entonces... No, pero aparte, López Obrador, no voy. No, sí, no voy porque no se está invitando, a la gente que no le interesa ir. Porque no solamente es que no quieran ir con Estados Unidos, es que ya dijeron que no van a ir. Entonces, ¿en dónde está el objetivo de la lucha? Hay una reunión en la Cumbre de las Américas que es importante para la relación bilateral entre países, multilateral, en donde se tocarán temas de comercio que son necesarios. Yo veo ahora, por ejemplo, al presidente Yamatei de Guatemala, que sale a decir que no va a ir. ¿Qué no se da cuenta el presidente de Guatemala que Guatemala necesita de Estados Unidos para salir adelante? Que el apoyo de México no va a ser suficiente para Guatemala. Pero para acá también México lo necesita. Por supuesto, pero es que ahí es en donde hay que abrir los ojos de dónde está el gran consumidor.
Porque estos países, todos, viven de sus remesas, viven de su turismo, viven de sus estrategias inclusive de seguridad y de los apoyos que les dan en N cantidad de materias desde los Estados Unidos a esos países que necesitan ese apoyo y viven de ese sustento. Es así de fácil. Y que ahora se ponga... Es un asunto de interés. Es un asunto de interés. Ya olvídate la amistad. Porque, exacto, no están ahí para que les caiga bien Joe Biden, no están ahí para que les caiga, están ahí por conveniencia, porque estos presidentes tienen que estar ahí para defender los intereses y el bienestar de su pueblo, que vive directamente relacionado del gran consumidor. Ahora también, López Obrador trae un trauma. Quiere ser el nuevo libertador de las Américas, porque yo estoy convencido. López Obrador se ve como el nuevo Simón Bolívar, pero por supuesto. ¿Sabes qué decía Simón Bolívar? Dice, no nos gobiernan por la fuerza, nos gobiernan por la fuerza del engaño. O sea que el mejor seguidor de Simón Bolívar es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, no solamente es esto, el presidente divide a su país en todos los aspectos, lo que está haciendo con los médicos. Mira, vamos a poner otra, lo de los médicos cubanos, que ha sido tema y va a seguir siendo tema, porque sigue sin haber claridad sobre cómo los van a traer, quién los va a traer, bajo qué presupuesto, dónde está, no hay nada. No hay certificación, para que operen en México. Exacto, no hay nada. Pero vamos a suponer, órale, vamos a utilizar ese mismo civil. No hay médicos en México para que atiendan las necesidades. Entonces, ¿por qué no nos traemos agentes de la DEA para que nos ayuden a combatir el narcotráfico? Digo, la relación es la misma. Hay policías en México que no se quieren meter al narcotráfico porque pues está muy peligroso. Bueno, pues entonces tráiganse agentes de la DEA de los Estados Unidos y que nos ayuden a combatir el narcotráfico, tal como los médicos cubanos nos están ayudando a combatir las enfermedades en nuestro país. Lo que pasa es que todo está basado a base de hipocresías por todos lados. Y lo más bonito de todo es ver cómo esta guerra interna de Morena está acabando con ellos mismos. Ayer lo que demostró Marcelo Ebrard, esa de Claudia Sheinbaum de se nota, mira, le quitaron el corcho a Marcelo. Y ese golpe que le da Claudia Sheinbaum afuera del Palacio Nacional nos deja entrever todo el desastrito. Están deshaciendo entre ellos. Se vas a deshacer entre ellos. Y yo lo vengo diciendo desde hace rato. Y ahí viene Ricardo Monreal, Marcelo y Claudia se van a acabar. ¿Viste los vítores a Ricardo Monreal? Cuando llegó al aeropuerto ahí de Chiapas, ¿no? Sí. Presidente, casi no se veía. Muchas gracias, actuado. Muchas gracias. Se llenó de pueblo. Sí. Y aparte acompañado de Manuel Velasco. Sí, claro. Iba acompañado de Manuel Velasco, que fue gobernador de Chiapas, y que en algún momento Manuel le ayudó a Ricardo Monreal a meter estos dineros de campaña cuando apresaron a dos chavitas que traían una cantidad millonaria en unas bolsas. En una bolsa. No, ¿qué? Louis Vuitton. Sí, y de repente recibió el gobernador, en ese entonces Manuel Velasco, la llamada de Ricardo Monreal, esa de, ¿qué pasó, hermanito? Hermanito, aquí ya sabes. Oye, pues ahí tengo un problemita con la fiscalía. y se arreglaron. Libéramelas. Oye, pues es un malentendido de unos papelitos ahí que tuve que mandar. Y bueno, la última de hoy es esta afirmación, la percepción de la realidad que se tiene sobre seguridad en nuestro país. Hoy el presidente López Obrador sale a defender las afirmaciones que nos acaba de dar Claudia Sheinbaum de que la Ciudad de México es de las ciudades más seguras del mundo. Yo le pregunto a los ciudadanos de la Ciudad de México si en realidad creen en esto que dice el presidente, que nos compara con algunos otros lugares. Escucha. Bueno, en materia de seguridad es notorio el avance en la Ciudad de México. Es de las ciudades más seguras. Se dijo, y se puede probar, que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos. La Ciudad de México es más segura que Nueva York. Yo sé que esto no les va a gustar a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto,
Antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto. Y ya no hay que enojarse, pues, o sea, para nada. Invito al presidente a darse una vuelta a las 12 de la noche por Manhattan y después hacer lo mismo por el centro histórico de la Ciudad de México. Sin guaruras, ¿no? Sin guaruras, claro, así, caminadito. A ver en dónde va a sentir más nervio. Además es una burla a los capitalinos. Es una burla total. Se está viviendo como se está viviendo. Fíjate, cambiando de tema, ahorita me encontré esta publicación del País, en donde afirman que 5,000 profesionales de la salud cubanos han desertado en 10 años. Médicos, enfermeras cubanos han abandonado las misiones internacionales cuando son mandados al extranjero. Súmale 5,500, ¿no? Por favor. Sí, por los 500 más lo que se acumula esta semana. Gracias, mi querido hijo. Gracias a ustedes. Como Gracias siempre, por estar con nosotros. Pedro Ferriz, Híjar, platicando con ustedes. Solamente una nota. Ayer Pedro trató un tema complicado en su vida. Lo hizo abiertamente y pienso que con esto, como personas públicas que somos, tu alma haya descansado. Se cierra un capítulo. Se cierra un capítulo y miren, para todas las personas que increparon a mi hijo por muchas cosas infundadas, les quiero decir desde aquí que a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis nietos, a toda la gente que es nuestro entorno, nos da un enorme orgullo tener a un hombre así, como Pedro, en la familia. Responsable, trabajador y valiente. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y estoy con Enrique Ruiz del Río, al frente de Central Dynamics, que nos habla. Y te saludo esta mañana, querido amigo. Buenos días. Querido Pedro, un buen día. Mucho gusto en saludarte. En los últimos meses hemos estado recibiendo muchas solicitudes de tu auditorio preguntándonos qué tan complejo es aperturar una cuenta en Estados Unidos, una cuenta de negocios, una empresa. Y la gente hace la comparación de lo complicado que es abrir una empresa en México con los servicios notariales, lo costoso, lo complicado que es. Aquí en Estados Unidos es muy simple el poder establecer una compañía nueva y hay que vigilar y observar con mucho cuidado todo lo que es el compliance, el cumplimiento. Y para eso hemos invitado a nuestro patrocinador estrella en estos conceptos de aperturas de empresas, a Rodolfo Maya de Mave Internacional, para que nos explique la diferencia y la simplicidad que tiene el poder abrir una empresa. Hoy en día, ya habiendo cambiado un poco el panorama de la pandemia, la gente puede viajar, puede entender, y es el momento de hacerlo. El momento político, social de México está abriendo la puerta para que mucha gente pueda proteger su patrimonio, tenerlo en dólares, y una forma de ayudarlos es poniendo aquí en la pantalla a nuestro experto patrocinador, Rodolfo Maya. Buenos días, Rodolfo. ¿Cómo estás? Hola. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Enrique. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Sí hay una... El otro día me lo decía un muchacho en la calle aquí en Houston. Me decía, una de las oportunidades que hoy tenemos como mexicanos es que los empresarios nos vemos obligados a ser globales. Y para ser globales hay que entender otras reglas que tú te encargas de hacer entender en el caso de los Estados Unidos. Yo quisiera que dieras las pautas generales de qué es lo principal que tiene que saber un potencial inversionista en la Unión Americana. Sí, buenos días, Pedro y Enrique. Gracias por invitarme al programa. Efectivamente, como bien lo menciona Enrique, el proceso no es como en México, que tienes que ir con un notario público y prácticamente con el notario tienes que firmar enfrente de él, porque él tiene algo que en México le llamamos fe pública, ¿no? Es fedatario. En Estados Unidos no es necesario acudir ante un notario público. Es muy sencillo, es de manera electrónica, no necesitas venir. Todo es a través de una serie de preguntas que te hacemos y tú contestas esas preguntas y la empresa debería de quedar dada de alta en un promedio de 7 a 10 días hábiles. Posteriormente a eso, el alta federal, que es como si fuéramos con el SAT,
tampoco tienes que venir, todo es electrónico y eso hay varias maneras de tramitarlo, pero puedes obtenerlo hasta en 2 días hábiles después de que tienes la compañía. De tal manera que es muy sencillo, no es tan complicado y como extranjero lo puedes efectuar. Yo creo que lo más importante de crear una empresa en los Estados Unidos es diversificar tu negocio, ¿no? Tratar de ver si puedes agarrar un cachito de todo lo que esta economía en Estados Unidos, la más grande todavía del mundo, puedes tú posicionarte y tratar de obtener ventaja, siendo que estamos al lado de Estados Unidos. México, por naturaleza, debería ser un país que esté interactuando constantemente con los Estados Unidos y tú como empresario lo puedes efectuar. No es complicado y no es tan difícil, ni tampoco se tarda tanto tiempo como lo es en México. Entonces, todo ese proceso estamos para ayudarlos y para guiarlos, para poder identificar cómo lo puedes llevar a cabo. Como repito, es una manera muy sencilla y es muy dinámica la forma en cómo se lleva en los Estados Unidos, Pedro. Sí, bueno, yo te veo, Rodolfo, como un hombre, te voy a describir así, eres un purista de la ley, es decir, tú observas todas las variables, te puedes convertir en una especie como de CEO virtual, como una especie de director virtual de aquel que llega hacia ti y tú constantemente, en el momento en que ya está contigo, no lo sueltas y le haces ver esto y esto y esto y todos los aspectos que debe de cubrir para que esté tranquilo, duerma tranquilo y su capital no corra ningún riesgo, sino por el contrario, tenga una proyección y fructifique. Yo creo que una de las bases de la economía norteamericana es hacer crecer y dar frutos al capital, que esa es la base del sistema como tal. Así lo veo. Sí, es correcto, Pedro. Y sobre todo yo creo que, como tú bien lo dices, y resulta muy complejo en una entrevista hablar de todos los temas, pero hay muchas variables que intervienen, ¿no? Y digo, variables desde que, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si me muero, no? Oye, que quiero atender este estado, quiero crecer mi negocio aquí, oye, quiero proteger mi patrimonio creando esta empresa, ¿no? Quiero invertir en casa de bolsa de Estados Unidos, o quiero invertir en este negocio, o quiero abrir este negocio. O sea, hay muchas variables que se presentan y yo creo que lo importante de nosotros como contadores es tratar de entender el proyecto y tratar de guiarlo de la mejor manera. Desafortunadamente no hay como una fórmula general para todos. Siempre les explico eso a mis clientes y cada quien trae distintas cosas en su bolsa, ¿no? Y es la manera en cómo vamos a tener que estar llevando a ese cliente para que pueda estar tranquilo y hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Es para ti, y perdón la pregunta, ¿es para ti diferente alguien que te llega con poco o con mucho capital? Es decir, ¿la atención cambia? No tanto la atención, sino lo que puede derivarse es que normalmente el que trae mucho capital, bueno, una cantidad importante, a lo mejor necesita un fideicomiso, por ejemplo, que le llamamos trust. A lo mejor el que trae menos capital no se justifica. Tampoco vamos a andar creando estructuras muy complejas para algo que no se requiere, ¿no? Entonces a eso me refiero más bien a lo que pudiera detonar esa situación de ese cliente en particular. Pues eso habla de un sentido de desde lo más simple hasta lo más complejo, en donde hay, entre otras cosas, lo decías un poco antes, ¿qué pasa si yo me muero? En los Estados Unidos hay una ley que prevé que personas a la hora de morir, parte de su patrimonio acumulado, si no hay la protección adecuada, puede quedárselo el Estado. Que en México ha habido muchos amagos para que esto sea, pero todavía no se concreta en una ley. En los Estados Unidos ya lo es y hay la posibilidad de que no se intervenga en tu patrimonio bajo previsiones legales. También es parte de esa apertura. Rodolfo Amaya, pues como dices tú, hay tanto de qué hablar en tan poco tiempo que lo que creo lo mejor a mí me ha pasado es que aprovecho no solamente tu experiencia, sino tu amistad y afortunadamente a mí me has llevado por el mejor camino y desde aquí
te lo agradezco. Y yo quisiera preguntarle a Enrique Ruiz del Río, cómo nos podemos poner en contacto contigo, querido amigo. Mira, Pedro, es muy fácil. Hay que entrar a la página de internet de Central Dynamics, www.centraldynamics.info. Ahí seleccionan la parte de consultoría de negocios CFO virtual. Y Mave Internacional tiene un banner en nuestra página. Ahí van a poder ver el detalle para poner sus datos y los estará contactando algún contador o consultor de negocios de Mave Internacional. Como tú dices bien, Pedro, este país se rige por 3 fórmulas que son ley, comercio, orden, comercio, y el cumplimiento es muy importante, y ese cumplimiento nos ayuda, Rodolfo, a poderlo gestionar de manera correcta. Te agradezco mucho el espacio, Pedro. Al contrario, gracias, querido Enrique. Rodolfo, desde aquí te abrazo, querido amigo. Gracias, Pedro, igualmente, te mando un abrazo. Gracias, Enrique, igualmente. Un abrazo. Muchas gracias. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Alex Reyes, ¿dónde andas, querido amigo? Buenos días. Aquí estoy, Pedro, desde casa, ya en Ciudad de México, con mucho gusto de saludarte. Y varias cosas ya se nos ven en el horizonte el fin de semana y hay muchas cosas atractivas en el deporte. Rapidísimo, antes de ir con nuestro entrevistado, ayer Atlas a lo campeón, dicen algunos 3-0 sobre Tigres en el inicio de las semifinales. Julio Furch con un penal muy claro en el primer tiempo y luego un poco de suerte en el rebote consiguió el primer tanto, y después ya en la segunda parte Luis Reyes consiguió el 2-0 y Julián Quiñones el 3-0. Contra las cuerdas, diríamos en términos boxísticos, los Tigres de Miguel Herrera y esa nómina implacable parece que no le han resultado, por lo menos en estas semifinales. El sábado la vuelta, y dentro de todo lo que habrá el fin de semana, Pedro, me da mucho gusto tener en la línea telefónica a Alejandro Jaimes, que es comisionado de la Liga de Fútbol Americano, LFA. Querido tocayo, muy buenos días. Otra temporada más, la quinta, y este fin de semana allá en Tijuana, el Tazón México, Querétaro contra el equipo de Monterrey. La disputa de esta quinta temporada. Te saludo, muy buenos días, y cuéntanos qué esperamos, cómo has visto la temporada, el nivel del fútbol americano profesional en México va creciendo. Te doy la bienvenida, Alex, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, y pues estamos muy contentos, como bien dices, aquí ya en la ciudad de Tijuana, a 2 días de llevar a cabo nuestro Tazón México 5, que es pues la gran final del fútbol americano profesional de nuestro país, donde efectivamente es la culminación de una temporada que veníamos después de 2 años de inactividad, primero en 2020 cuando se suspendió la temporada a la mitad y en 2021 que no tuvimos temporada. Fue una muy, muy buena temporada, creo que la gente estaba ávida de ver deporte en vivo, asistió a los estadios, tuvimos muy buenas entradas en general en todas las plazas. Para esta temporada jugamos con 7 equipos en 7 ciudades diferentes, en 7 estados, de hecho, del país. Y después de 8 semanas de temporada regular, más 2 semanas de playoffs, una de comodines y una de semifinales, este fin de semana ya, el sábado a las 19 horas tiempo de acá de Tijuana, 21 horas tiempo del centro del país, se juega la gran final, que es el Tazón México 5, entre los Fundidores de Monterrey y los Gallos Negros de Querétaro. Pues estamos muy contentos y muy satisfechos con lo logrado esta temporada. Oye, tocayo, cuéntame algo económicamente, ¿cómo está la liga? Es inevitable preguntártelo por la crisis, por la pandemia, por la situación económica. ¿Cómo sientes tú la LFA después de este proceso? Y parece que en el horizonte se alcanza a ver la luz al final del túnel. Mira, afortunadamente estamos en un momento bueno, estamos con finanzas sanas. La liga afortunadamente se ha mantenido gracias al apoyo de los dueños de los equipos, los grupos empresariales. Pues creo que la etapa difícil fueron precisamente aguantar los 2 años que tuvimos de inactividad, donde los dueños de los equipos en todo momento mantuvieron no solamente la expectativa de que regresaríamos,
sino además pues se mantuvieron en todo momento pagando, ¿verdad? Pagando, invirtiendo, pagando las cuotas para que se sostuviera la infraestructura administrativa de la liga. Y en ese tiempo pues estuvimos buscando nuevos grupos empresariales que pudieran sumarse a este proyecto. Creo que la etapa crítica fue, como te decía, en este tiempo, cuando algunos de los dueños de equipos nos avisaron que no podrían continuar y tuvimos con ello que descansar a 3 equipos por esta situación, que fueron los Artilleros en Puebla, los Osos en Toluca y los Mayas también en la Ciudad de México. Y sin embargo, las relaciones y el encontrar grupos empresariales como fue Grupo Xolos, que invirtió para tener al equipo Galgos de Tijuana, el grupo de Gallos Blancos, que invirtió también para tener a los Gallos Negros en Querétaro, y un grupo de empresarios que invirtió en Guadalajara para tener a los Reyes de Jalisco, mantuvieron la liga a flote, además de los inversionistas tradicionales que ya teníamos con Mexicas en Ciudad de México, Raptors en el Estado de México, Fundidores de Monterrey y Dinos en Saltillo. Entonces, hoy la liga está bien, las finanzas son saludables y pues como bien lo dices, de aquí para arriba estamos trabajando fuertemente. Ya tenemos el 8º equipo para la temporada 2023. Entonces, creo que pues la etapa difícil, lo más difícil pasó después de la pandemia y estos 2 años de inactividad. Y hoy estamos trabajando fuerte para que cerremos bien esta temporada y vayamos más a la 2023. Pues que sea una gran final, Alex, comisionado de la LFA, entre el equipo Fundidores de Monterrey y Gallos Negros de Querétaro. Estaremos muy al pendiente, enhorabuena, porque no ha sido fácil y tú has encabezado un esfuerzo muy importante. Muchas gracias y que sea una gran final allá en Tijuana el próximo sábado, 21 horas tiempo del Centro de México. Muchas gracias, Alex. Gracias, Pedro. Pues muchas cosas, ya mañana platicaremos. Arranca la actividad de la Fórmula 1 en Barcelona, la liguilla, el básquetbol, en fin. Afortunadamente hay muchos temas que el deporte nos pone día a día. Te mando un abrazo, querido Pedro. Yo también, querido amigo. Gracias, y con esto terminamos este programa. Les agradecemos siempre el favor de su atención. Esperamos contar con su participación. Más adelante estaremos en Punto de Vista con Adriana Braniff, en Punto Central con un servidor, después en Punto y Aparte con mi querida Dore, y en Punto Final con el valiente de Pedro Ferriz Híjar, que estará con ustedes a las 8 de la noche en las plataformas. Y gracias a todos ustedes por... Ya la tardecita ya estamos todos más relajados y vamos a poder platicar con ustedes de muchas cosas. Hasta entonces, gracias. A nombre de mi equipo de trabajo se despide de ustedes Pedro Ferriz de Con. Buenos días. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.